Buenos días, alumnos, bienvenidos a la clase de matemática. Continuando con la clase del día de hoy, vamos a estar trabajando con la extracción de factores de un radical. Aquí tenemos más o menos lo que dice que para extraer un factor de un radical en una expresión de este tipo, m tiene que ser mayor a n, es decir, que el exponente tiene que ser obligatoriamente mayor al índice. Se procede a dividir m entre n y luego se expresa el resultado de la división. O sea que en el caso de que el exponente del radical no sea mayor que el índice, entonces se procede a dividir m entre n. Previamente, para hacer esa división hay que convertir el radical en forma de exponente fraccionario para poder hacer esa división. Y de acuerdo a esa división, que se explicó en la clase anterior, el cociente de esa división va a ser entonces el exponente con el que va a salir el factor, mientras que el residuo sobre el índice de la raíz va a ser lo que se quede, ¿no? O sí, bueno, lo que se quede dentro del radical, porque esta expresión, que sería el exponente fraccionario, que es el residuo sobre el índice, es el exponente fraccionario que va a quedar, se puede convertir otra vez en radical y va a quedar algo así como esto. Es decir, si convertimos esto en forma de radical, entonces queda en este caso la base n con exponente r, el índice n, y lo que queda afuera, que fue el factor elevado al cociente de la división entre el exponente y el índice. Recordando que el exponente tiene que ser mayor que el índice. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí dice: extraer los factores con mayor exponente posible del radical o de los radicales. Bueno, tenemos la expresión raíz cuarta 16x raíz cuadrada de x a la 3 y a la 8. Bueno, en este ejercicio, antes de poder hacer la extracción, hay que hacer primero algunas cosas que se aplicaron en los temas anteriores, como por ejemplo descomponer en sus factores primos si hay un número compuesto, introducir factores, aplicar propiedades como por ejemplo raíz de una raíz, entre otras cosas que hay que aplicar por ahí. Aquí dice descomponer en sus factores primos del 16. Como pueden ver, aquí hay un número, es el 16 y es un número compuesto. Ese 16 hay que descomponerlo. Mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. 16 expresado en forma de potencia es lo mismo o equivale a 2 a la 4, que es el 2 multiplicado 4 veces por sí mismo, a 16. Haciendo ese cambio, esta misma expresión, en lugar de colocar 16, colocamos a lo que equivale en forma de potencia, que es 2 a la 4. Fíjense que es la misma expresión, exactamente igual, solo que 16 es 2 a la 4. Bueno, seguidamente se introducen los factores 2 a la 4 y x en el radical raíz cuadrada de x a la 3 y a la 8. Si se fijan, en el radical más grande, dentro de él hay otro radical, que es una raíz cuadrada. Entonces, estos factores 2 a la 4 y x están dentro del radical de índice 4, pero están fuera del radical de índice 2. Entonces, vamos a introducirlo dentro de ese radical. Recordando cómo es el proceso de introducción, ¿okay? De una vez repasamos nuevamente ese proceso. Recordemos que si vamos a introducir 2 a la 4 y x en un radical como este, que es este que está acá, entonces tendríamos que elevarlo al índice de la raíz, que es 2, es una raíz cuadrada. Y lo mismo con la x, recordemos que la x tiene exponente 1, también se eleva a la 2. Multiplicando los exponentes, queda 4 por 2, 8, es decir, él va a ingresar al radical como 2 a la 8. Y en el caso de la x, 1 por 2 es 2. Es decir, que el 2 a la 4 y la x van a ingresar como 2 a la 8 y x cuadrado respectivamente. Quedando entonces la expresión así: raíz cuarta de la raíz cuadrada de 2 a la 8, que fue el que ingresó, x a la 2, que fue el que ingresó, y x a la 3 y ya a la 8, que ya estaban ahí. ¿Ok? Fíjense que ya entre los dos radicales no existen estos factores como estaban en un principio, porque ellos se introdujeron acá. Bien, ahora una vez introducidos podemos aplicar la propiedad
que se llama multiplicación de potencia igual base, porque fíjense que x cuadrado y x a la 3 son de igual base. Entonces apliquemos multiplicación de potencia de igual base. Es decir, se va a colocar la misma base que es x, se van a sumar los exponentes, que es 3 más 2. Por supuesto va a dar 5 y la expresión va a quedar así. Ok, va a quedar raíz cuarta, la raíz cuadrada de 2 a la 8, x a la 5, y a la 8. Ahora, seguidamente aplicamos la propiedad raíz de una raíz. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz dentro de otra raíz. Entonces, si eso es así, que tenemos una raíz dentro de otra raíz, entonces tenemos que multiplicar según esa propiedad, recordando, tenemos que multiplicar los índices. 4 por 2 no se suman, sino que se multiplican. 4 por 2 da 8 y va a quedar un solo radical de índice 8, que es producto de la multiplicación de ambos índices. Ok, recordemos que dentro del radical está 2 a la 8, x a la 5 y y a la 8. Okay, eso es muy importante recordarlo. Recordemos que este x a la 5 se obtuvo de aplicar multiplicación de igual base, sumando los exponentes de las 2x por propiedad. Bien, seguidamente tenemos dentro del radical de índice 8, tenemos un producto entre este y este factor, entre los tres factores. Aplicamos la propiedad potencia de un producto, que es igual a la raíz octava de 2 a la 8 por la raíz octava de x a la 5 por la raíz octava de y a la 8. Es decir, separamos a cada factor en un radical del mismo índice, 8. Bien, seguidamente viene ahora cambiar de la forma radical a exponente fraccionario, es decir, cambiar cada uno al exponente fraccionario, donde recordemos el índice de la raíz va a ser el denominador de cada exponente. De ser así, entonces va a quedar así: 2, 8 sobre 8 por x, 5 sobre 8 por y, 8 sobre 8. Fíjense, en este caso, en el factor del medio, si vamos a extraer no se va a poder en cuanto al del medio, porque el exponente es menor que el índice y tiene que ser mayor. Entonces, aquí no va a poder haber extracción, pero con los otros sí. Vean, se extraen los factores con mayor exponente posible. Bueno, vamos a dividir 8 entre 8. En los dos casos es 8 entre 8. Entonces hacemos una sola división porque va a ser la misma. Al dividir 8 entre 8, el cociente me da 1 y el residuo me da 0. Quiere decir que tanto el 2 como la y van a salir del radical con exponente 1. Y hay una parte de ellos que es que no, o sea, mejor dicho, como el residuo es 0, quiere decir entonces que ellos salen completamente del radical. Dentro del radical no va a quedar nada con respecto al factor 2 y y no va a quedar nada. Sale completamente porque es 0 el residuo. Pero este sí se va a quedar completamente. Lo volvemos a convertir en forma de radical. Fíjense, este es el índice, entonces raíz octava de x a la 5. El x a la 5 se va a quedar dentro de la raíz, mientras que 2 y y con exponente 1, porque el cociente dio 1, van a salir fuera del radical. Y la respuesta es 2y raíz octava de x a la 5. Aquí le puse un comentario. Cuando el numerador es menor que el denominador, se puede simplificar el exponente fraccionario de ser posible utilizando las reglas de divisibilidad. En caso contrario, se convierte nuevamente en radical. Bueno, este exponente fraccionario, me hago referencia a este 5 octavos. De repente se puede simplificar utilizando las reglas de divisibilidad, ¿no? Para de esta manera simplificar tanto el exponente como el índice, o sea, que sean números más pequeños. Pero en este caso no se puede, ¿no? Porque no hay una regla de divisibilidad que simplifique tanto el 5 como el 8 simultáneamente. Bueno, hay un segundo ejercicio que es raíz cuadrada de x a la 16 sobre y a la 15. Aquí, como es la raíz de un cociente, aplicamos la potencia de un... realmente aquí sería raíz de un cociente, ¿no? Hay un error ahí, sí, porque no es potencia de un cociente, sino raíz de un cociente. Estamos hablando de radicales. Entonces, en este caso, raíz cuadrada de x16 sobre y a la 15, aplicando la propiedad raíz de un cociente, sería raíz cuadrada de x a la 16 sobre o entre raíz cuadrada de y a la 15. Es decir, cada factor por separado. Eso es por propiedad, ¿ok? Raíz de un cociente, no potencia. Luego, cada uno la cambiamos en la forma fraccionaria, en exponente fraccionario.
Recuerden que el índice es 2, entonces sería x 16 sobre 2, y 15 sobre 2. Bueno, si dividimos 16 entre 2 y 15 entre 2, aquí están las divisiones. Fíjense que con respecto a la x, el cociente da 8 y el residuo 0. O sea que dentro de la raíz no va a quedar nada de la x. Más si va a salir con exponente 8. Y con respecto a la y, va a salir con exponente 7 y una parte se va a quedar con exponente 1, que es como lo ven acá. Fíjense, hay algo importante. Fíjense que la x queda arriba y la y abajo. ¿Por qué? Porque así están en una fracción, la x arriba y la y abajo. Eso sigue manteniéndose. Entonces queda x a la 8, ¿qué? Porque el cociente fue 8. No queda nada de x en la raíz porque dio 0. Y a la 7 fue lo que salió. Y lo que se quedó fue y a la 1. ¿Dentro de qué? De la raíz cuadrada. En ese caso, ¿te acuerdas que estamos trabajando con una raíz cuadrada? Ahí queda una pequeña nota que dice: el cociente obtenido representa el exponente entero con el que cada factor sale del radical, mientras que el residuo representa el exponente con el que queda cada factor dentro del radical. En el caso de que el residuo sea 0, entonces ese factor no queda dentro del radical, o sea, no queda nada, y lo comprobamos en el caso de la x, que no quedó nada, sino completamente afuera con el exponente 8. Bien, espero que esta parte de la clase de extracción de factores de un radical haya sido de su agrado. Les invito a que revisen la guía pedagógica y complementen con los videos. Nos vemos en una próxima parte.